puede producir mayor o menor temperatura. También decirles que la temperatura corporal promedio es 36.8 grados centígrados y para ello hay que hablar de basal, un término basal. Frecuencia cardíaca basal, presión arterial basal, en este caso temperatura basal. Cuando hablamos de basal quiere decir que estas funciones vitales han sido tomadas después de que el sujeto, la persona, haya descansado mínimo 4 horas. Y por lo tanto lo tomamos generalmente a las 6 de la mañana. Entonces los fisiólogos han agarrado poblaciones enteras, han sido llevadas a hacerle la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, en este caso la temperatura. Ya han sacado percentiles en el siglo pasado para encontrar una media en la que no sea un valor absoluto, sino un rango entre los cuales las funciones vitales son normales. Entonces, desde ese punto de vista, el término basal está dado para ello, antes de hacer ejercicio. Porque durante el día, mediante las actividades que hagamos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, ya varían de acuerdo a cada persona. En este caso estamos hablando de temperaturas basales. La rectal es un poquito más alta que la oral, más o menos 0.6. La rectal la tomamos en los niños pequeños lactantes generalmente, mediante un termómetro, ¿no?, que tiene una punta ovoide para poder vencer el esfínter anal externo y poder tomar la temperatura en niños pequeños. En adultos, en adolescentes y adultos, pues se toma en forma oral. Antes se tomaba la temperatura axilar, un termómetro que hoy día vale 80 centavos, un sol, y se puede individualizar, pero en aquellas épocas primeras un termómetro valía un promedio de 120 soles, 80 soles. Entonces un termómetro era para toda una población, si quieren ustedes, para toda una sala de hospitalización, y por lo tanto la enfermera iba colocando en la axila para poder tomar la temperatura. Entonces tenemos temperatura oral, temperatura axilar y temperatura rectal. Hemos puesto 37.2, 37.7, esto para que no me olvide yo en decirles y recordarles que las temperaturas en la mujer pueden variar más significativamente, hasta 1 grado. En la mujer que ovula, en la mujer que teniendo un ciclo ovárico, promedio a 14 días, ovula. Y por lo tanto, de la fase estrogénica pasa a la fase progestágena. El hecho de pasar a la fase progestágena y por lo tanto haber ovulado, la temperatura de la segunda parte del ciclo aumenta más o menos 1 grado. Este hecho servía hasta años anteriores para valorar si la mujer ovulaba o no, en casos sobre todo de pacientes infértiles que han tenido por medio ya de 2-3 años de relación sexual, el matrimonio era, ahora creo que sí, y no salían embarazadas. Entonces una forma de valorar si tenía ovulaba o no era valorar la temperatura basal en el lapso de 1 a 6 meses. Ese es el importante. Nuestra temperatura, que le estoy dando un rango corto, se mantiene sea cual sea el medio físico en el que estemos a bajas temperaturas, sea muy frías, o estemos a altas temperaturas muy calurosas. El organismo tiene que mantener una temperatura ideal para poder hacer el metabolismo. Y por lo tanto, para hacer eso, tiene que compensar mediante mecanismos. ¿Qué mecanismos existen? El de conservar el calor, el de disipar el calor o que aumente el calor, de acuerdo al momento de la temperatura ambiental. Conservar el calor es muy fácil, ¿no? El sistema aislante de los organismos está dado por la piel, el tejido subcutáneo y su propia grasita constituye en este caso, aislador térmico. Cuanto más grasita tengamos, mejor aislador térmico vamos a tener. Pero no existe solamente ese mecanismo, existe otro mecanismo, en este caso
¿Cómo podemos conservar el calor? Para que se conserve el calor, el sistema arterial y el sistema venoso se complementan y tenemos nosotros el plexo venoso. El plexo venoso, que se encuentra en la zona papilar de la piel, ¿no?, hace una distribución homogénea, adecuada de la temperatura corporal, sobre todo desde el origen de la piel. Por lo tanto, es una forma de conservar calor. Una forma de conservar calor. También tenemos lo opuesto. Estamos en un clima muy caluroso, un verano muy soportable, entonces tenemos mecanismos que producen una nivelación de nuestra temperatura basal y por lo tanto tenemos la sudación, sudamos a partir de las glándulas sudoríparas y su función endocrina, manejando el sistema, en este caso polinérgico, podemos manejar la sudación. También tenemos que la protuberancia interviene en ello, aumentando en este caso la frecuencia respiratoria. Cuando tenemos alza térmica fuera de lo normal, comenzamos a respirar con mayor frecuencia. Aquí, otra de las formas de conservar el calor. También nos ponemos más chaposos bajo dilatación periférica, tratando de eliminar el calor. Todos estos mecanismos, ¿no?, hacen que tengamos el establecimiento de una termogénesis correcta, una termogénesis química adecuada. Después tenemos las personas que están en zonas frías, en zonas de invierno frío, y tenemos que seguir manteniendo nuestra temperatura corporal basal normal, dentro de los límites normales. En este caso se produce la vasoconstricción de la piel, se produce la piloerección, se produce, ¿no?, el estrecimiento, el estremecerse para poder producir la conservación del calor. Puede haber excitación simpática y, por lo último, mayor producción de T3-T4, que estimulan el metabolismo basal y por lo tanto aumenta el calor. Todos estos mecanismos son usados, llevados a la práctica en forma de degradé, de acuerdo a las necesidades. El organismo es sabio y por lo tanto conserva calor. Pues bien, eso es lo normal, esa es la forma normal de mantener nuestra temperatura. ¿Qué pasa cuando estos mecanismos son sobrepasados? Cuando estos mecanismos ya no regulan el calor y por lo tanto ingresamos a fases de alzas térmicas elevadas. Una de ellas es la piel. Un mecanismo que conocemos que está en relación al mecanismo hipotalámico de liberación del pirógeno endógeno es la forma más conocida de cómo se produce la fiebre. Otro mecanismo es el de la estimulación directa de los termorreguladores periféricos. En este caso ya no hablemos de fiebre, estamos hablando de quizás de distemia, que lo vamos a volver a revisar. En este caso, lo que sucede es que la alta térmica baja a aumento y está en relación ya no a pirógenos endógenos, sino al aumento de secreciones corporales. Por decirles, la tiroides, el hipertiroidismo, la enfermedad del aumento de la función tiroidea, el feocromocitoma, un tumor cerebral que disocia no solamente la temperatura, sino la presión arterial. Mecanismos de estímulo directo a termorregulares periféricos, anómalos. Un tercer mecanismo está en relación al sistema central de termorregulación inducida por transmisores neurohumorales. La adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, que son intermediarios químicos, pueden servir si aumentan uno de ellos para producir exceso de calor, aumento de la temperatura corporal. Pues bien, desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista de buscar enfermedad, el mecanismo, ¿no?, el primer mecanismo que hemos hablado de la liberación de pirógenos endógenos es el que se explica mucho mejor cómo se produce la fiebre. Pues bien,
Lo que agrede nuestro organismo pueden ser agentes infecciosos, pueden ser toxinas o pueden ser mediadores de la inflamación, o sea, traumatismos. Y por lo tanto, estos elementos que agreden nuestro organismo los vamos a denominar pirógenos exógenos. Estos pirógenos exógenos hacen que nuestro organismo, inducidos por ellos, produzcan células dentro de las células que nosotros vamos a revisar, que son los monocitos, los macrófagos, las células endoteliales y otras células que liberan linfocinas. Estos pirógenos exógenos hacen que produzcan pirógenos endógenos. ¿Qué pirógenos endógenos conocemos? La interleucina alfa 1, 1 beta, factor de necrosis tumoral, alfa y beta, interleucina 6, interferón alfa. Son los más conocidos, pueden haber otros. Pero estos elementos que son liberados por estas células les denominamos pirógenos exógenos, endógenos. Estos pirógenos endógenos viajan por la vía sanguínea y llegan hasta el cerebro a nivel del hipotálamo, fundamentalmente en la lámina terminal vascular orgánica. A este nivel estimulan la producción de la prostaglandina E2, entre otros. La prostaglandina E2 es el elemento liberado por la región anterior del hipotálamo, principalmente, que hace que aumente el punto de ajuste del centro termorregulador. Esto hace que aumente la conservación del calor y la producción de la misma. Y finalmente desequilibra todo el elemento de protección de la temperatura y por lo tanto tenemos la fiebre. Este algoritmo, esta forma de memorizar el elemento, la hemos producido nosotros, liberando otros elementos bioquímicos accesorios que existen, que pueden encontrar en varios libros, hay elementos accesorios, pero fundamentalmente lo que tendremos que entender es este mecanismo, cómo se produce la fiebre. Los AINES, los antipiréticos, trabajan transitoriamente, temporalmente, inhibiendo la liberación de la prostaglandina E2. Una vez que pasa su efecto farmacológico, aumenta la fiebre nuevamente. El médico trabaja acá arriba, los pirógenos exógenos, impidiendo que estos produzcan el daño celular y todo el circuito que estamos conversando. Por lo tanto, donde voy a trabajar va a ser justamente donde mis conocimientos, ¿no?, médicos me permite hacer que yo evite la enfermedad, cure la enfermedad o la neutralice. Muy bien, sucedido esto, hay que mencionar que sin ser fiebre, sin ser estos mecanismos que estamos conversando, la misma puede aumentar, la temperatura puede aumentar. Pero generalmente el aumento de la temperatura, que no son problemas de elementos que estamos conversando, es menos de 1 grado, 38 grados, produce distermia. Y la distermia puede ser producidos, ¿no?, por un estrés, por un problema nervioso, gente que hace fiebre por un estrés nervioso. Puede ser producido por algún fármaco que produce inadecuada reacción, ¿no? Se llama así. Ya. Entonces, también las hormonas tiroideas pueden producir aumento de la temperatura, ¿no? En este caso de distermia no se producen reacciones biológicas producidas en el mecanismo anterior, o sea, no se producen elementos de infección como son la leucocitosis y la determinación elevada, no hay, no existe. ¿No? Por ejemplo, una forma de distermia podría ser la segunda fase del ciclo menstrual, o sea, después de la ovulación, que normalmente sube a 1 grado en la mujer.
una distensión. No es enfermedad, básicamente. Semiológicamente, la temperatura puede elevarse súbitamente, o sea, brusca, o lentamente o insidiosa, desde el punto de vista de la forma. También tenemos que la temperatura, ¿no?, por su intensidad, o sea, por la magnitud del hecho, puede ser denominada febrícula hasta los 38 grados, ligera hasta los 38.5, moderada hasta los 39.5, intensa hasta los 40.5, elevada más de 40. Recordemos que entre 41 y 46 grados ya de todas maneras hay convulsiones. Por lo tanto, hay muerte, hay daño cerebral. Después, no hay ser humano que aguante por encima de 43 grados centígrados. Viene el coma y viene la muerte. ¿Ya? Desde el punto de vista de la duración, puede ser de corta duración o de forma prolongada. Por lo tanto, hay que valorar sobre todo esas prolongadas. Hay fiebres que se mantienen por varios días o hasta por semanas y tienen una característica especial que se grafica día a día, haciéndolo como coordenadas en el sistema artificial. Y a eso le denominamos curva febril. Y las curvas febriles hay varias conocidas. Vamos a las más evidentes, vamos a colocarlas. Antes de hablar de la curva febril, lo que les había dicho. La alza térmica desde el punto de vista de los pirógenos exógenos, que producen estimulación de los pirógenos endógenos, puede ir acompañado de síntomas y signos que hacen que la fiebre ya no sea solamente un signo, un síntoma, sino sea un síndrome. Cuando alguien pregunta un ejemplo de síntoma, fiebre, y pues porque siento que estoy febril, pero también es un signo porque lo puedo cuantificar, y es un síndrome porque va asociado a otros síntomas y signos, ¿no? Los signos que más me interesan: fase febril, taquicardia, polipnia, piel caliente, mucosa seca, sudoración, disminución de la orina de 24 horas, oliguria. ¿Por qué? Porque es deshidratación. Y tenemos los síntomas: sensación de calor, escalofrío, cefalea, mal estado general, abstención, sed, anorexia, polimialgia. Hay dolores musculares. No quiere decir que tienen que estar todos para que sea síndrome. Pueden faltar alguno de ellos. Suficiente que haya uno de cada uno asociados a la fiebre para ser síndrome. La curva febril, lo que les decía, la gráfica de cómo la fiebre evoluciona día a día. Hay continua, remitente, intermitente, recurrente, ondulante, irregular, éctica, dromedario. Vamos a tomar algunas de ellas que son evidentes y que deben ustedes recordar. Esta es la fiebre continua. Esta es una gráfica, la primera hoja de funciones vitales que lo escribe la enfermera y lo interpreta el médico, en la cual no solamente hay la curva febril, sino también tenemos columnas para poner la respiración, el pulso, ¿no?, y la temperatura. Pues bien, la característica de la fiebre continua es que habiendo ya fiebre, esta se mantiene por varios días, ¿no?, en una diferencia de menos de 1 grado. O sea, su evolución diaria es menor a 1 grado. Menor a 1 grado. Se mantiene, por decirlo, ¿no?, entre 38 y 39. O entre 39 y 40. Se mantiene 1 grado como máximo. La otra es la remitente. En la remitente, la variación es mayor a 1 grado. Se mantiene la curva febril, pero la variación es de 1 grado o más, mayor a 1 grado. Esa es la diferencia entre, ¿no?, la remitente y la continua. Otra es la fiebre intermitente. En este caso, puede haber una variación diaria. Puede haber una variación cada 3 días, o terciaria. Binaria, terciaria, puede haber una variación cada 4 días, la fiebre cuaterna.
La más conocida para razones semiológicas y clínicas es la terciaria, que está asociado, ¿no?, al paludismo y la selva. Varios días con fiebre y varios días sin fiebre. Hay otra fiebre recurrente. Se mantiene alta por varios días y cae violentamente hasta volverse afebril, sin fiebre. También por varios días y nuevamente aumenta la temperatura, que se mantiene por varios días y después nuevamente cae. A esta temperatura estamos llamando la recurrente. La recurrente. Otra curva febril es la ondulante. La ondulante, que está en relación a la brucelosis. La brucelosis aguda cursa casualmente con alzas que van lentamente subiendo día a día, llega a un punto de un acme final y después lentamente van bajando. También le llamamos endromedario. Termina de bajar, ¿no?, para nuevamente estar afebril algunos días y volver a subir. La fiebre tifoidea, digo que la brucelosis puede concurrir con este tipo de fiebre. Una fiebre que le vale la pena recordar porque es un elemento de valoración diagnóstica en relación al proceso de enfermedad es la fiebre éctica. Esta la van a ver en hospitalización. Gráficas de pacientes que están sumamente enfermos, severamente sépticos, que no responden adecuadamente al medicamento que le estamos dando, y lo fundamental es que se mantienen tipo agujas. Si pintamos las zonas, y los internos les gusta pintar para plasmar solamente estos hechos, verán que las fiebres son altas y se mantienen tipo aguja. La fiebre es éctica. En el siglo pasado, a fines del siglo pasado, entre los 70 y 80 del siglo pasado, hubo una endemia de fiebre tifoidea en Lima, en la zona periférica de Lima, en la zona más pobre. La salmonelosis, la salmonela típica, fue la causante de enfermedades que comenzaba con fiebre y terminaba con la fiebre. La enfermedad comenzaba cuando la fiebre empezaba, llegábamos a la tercera semana, a la cuarta semana ya bajaba todo y desaparecía. El problema fundamental era de que entre la segunda y tercera semana había muertes de pacientes por perforación tífica a nivel del ileum. Había que operarse al paciente para salvarle la vida. Los antibióticos que se conocían en esa época eran carísimos y escasos. El clorafenicol, que ya no se usa, se usaba para ello, ¿no?, y producía muertes, y lo fundamental era que no se sabía exactamente qué sucedía en el contagio, hasta que los epidemiólogos descubrieron que el contagio se producía persona, alimento, persona sana aparentemente que había terminado la enfermedad, entraba a manipular alimentos, y en las uñas estaba la salmonela tífica, que era invadida en alimentos, sobre todo en la costa, ceviche, papa a la huancaína, platos fríos. El personaje, la población comía y otra vez se enfermaba. Entonces aparecían los que se habían curado, pero que eran portadores asintomáticos. Los portadores asintomáticos. Todavía existe en forma aislada la fiebre tifoidea. Y la característica de esta fiebre tifoidea, por eso se llama fiebre tifoidea, esta la que les digo. Una característica agregado a ello es que es la única temperatura en la cual la frecuencia cardíaca, el pulso, no sube, y por lo tanto en la fiebre tifoidea se produce la disociación pulso-temperatura. Es común en las demás fiebres, en esta no.
se produce disociación pulso-temperatura. Es una característica que está asociada a la bacteria, que es una infección general. Este hecho, más una leucopenia con células jóvenes en el segmento hematológico, era así el diagnóstico. En la actualidad ya no, pues el diagnóstico se hace por identificación de la bacteria. Entonces, fiebre tifoidea, con una característica propia. La fiebre tifoidea todavía existe pues, en los países africanos, en las zonas donde no hay desagüe, donde no hay servicios básicos de salud. Fiebre continua, fiebre remitente, irregular, éctica, dromedaria, invertida en niños. Una característica en los niños y en los ancianos muy interesante. En niños, los procesos eruptivos, los virus que se asocian a la primera infancia, casi todos cursan con fiebre. Los problemas respiratorios agudos, los problemas de piel en niños aparecen súbitamente, ahí viene la aparición súbita, brusca de la fiebre. Un niño que está, pero mi hijito estaba jugando hasta 15 minutos, ha estado jugando y mira, ahorita está convulsionando. Violentamente la fiebre. En niños, una de las características de la fiebre es que se produce de forma súbita, brusca. Y es la única evidencia de enfermedad. Entonces el médico tiene que tener valoración clínica de qué enfermedades pueden producir súbitamente la fiebre, generalmente las eruptivas, las bronquitis severas en niños, los estafilococos, estreptococos de piel en niños. La fiebre, en este caso, el semáforo, el peligro que nos da para poder valorar a un niño. Pero lo opuesto sucede en los ancianos. Ya la fiebre en los ancianos ya no es un elemento de diagnóstico de severidad de una enfermedad, porque el paciente puede estar severamente enfermo, séptico totalmente y no hace fiebre. No hay una respuesta inmunológica adecuada. Por lo tanto, un paciente que yo considero que está con una infección no quiere decir que si no tiene fiebre que esté mucho mejor. Más bien no hay una respuesta adecuada de su estructura inmunitaria ante la agresión, el daño hacia él. En este caso la fiebre ya no es un requisito de intensidad de la enfermedad. ¿Sí? El anciano como el niño muchas veces no sabe explicar el punto de origen de su problema de enfermedad y el médico tiene que saber que puede haber problema respiratorio, problema digestivo, problema urinario y de piel. Y hacer una evaluación del examen físico de forma certera, de forma metodológica para buscar la causa de la enfermedad del paciente. El enfermo anciano como el niño no puede esperar exámenes complementarios que demoran horas o días. Nos pide actuación inmediata. Y la fiebre casualmente en niños en la que se presenta violentamente y en ancianos en la que no hay, nos está hablando de severidad de la enfermedad. Finalmente, hay beneficios y hay nocividad. Beneficios porque la fiebre estimula la respuesta inmune, porque la fiebre activa en forma quimiotáctica y fagocitaria al hecho de la aparición de los polimorfos nucleares, inhibe la proliferación de microorganismos. En la década del 60, antes que aparezca, en las 50, 40, 50, 60 siglos pasados, antes que aparezcan los antibióticos, la única forma de neutralizar muchas veces las bacterias era meterlos en paños de agua caliente. Las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis, la gonorrea, estas bacterias son sensibles a la temperatura, por lo tanto los bañaban en tinas. Curaban la fiebre, curaban la enfermedad, pero los dejaban a los varones infértiles, toda vez que la alza térmica a nivel testicular
arrasa pues con el espermatogama, ¿no? Sucedía. Entonces la fiebre, la forma también de neutralizar los microorganismos. Es nocivo porque da malestar, pérdida de peso, hay trastornos metabólicos, hay aumento del metabolismo basal, ¿no? Es en este caso nociva porque en ancianos puede favorecer la insuficiencia cardíaca, puede favorecer las convulsiones y con ello la alteración de la conciencia. La fiebre nos permite en muchos casos estimar la gravedad, ¿no?, de la enfermedad. Nos permite también valorar la evolución de la enfermedad, la desaparición o disminución de la fiebre nos va a estar diciendo que la enfermedad está yéndose, que el tratamiento está siendo bueno, ¿no? Una forma de hacer diagnóstico terapéutico. Desde el punto de vista epidemiológico, la fiebre puede aparecer después de viajes, mismos viajes prolongados, viajes a la selva, viajes a las zonas inhóspitas, viajes al extranjero. Regresa el familiar y aparece la fiebre. Nos está diciendo que hay elementos nocivos a la que está respondiendo nuestro organismo, porque cuando hay fiebre, que hay estimulación, ¿no?, inmunológica. Nos puede hablar la fiebre de anomalía en contacto con los animales, nos puede hablar, ¿no?, de prácticas de riesgo, nos puede hablar de hospitalizaciones, de inmunosupresiones y otras personas que pueden estar afectadas. Por lo tanto, la fiebre también puede ser el único signo, el único síndrome. Hay libros escritos en un capítulo que se llama Fiebre de origen desconocido. En la actualidad ya sabemos que no es desconocido, en la actualidad sabemos que esta fiebre, que no responde a ningún elemento de examen corporal adecuado, puede estar asociada con problemas inmunológicos de tipo neoplásicos, ¿no? La neutropenia asociada y la estereotomía como parte de ella puede hacerse también. Fiebre como único elemento, linfoma, leucemia. Después aparece el resto de síntomas o signos. Entonces la fiebre es un elemento que no hay que desdeñar, es un elemento sindrómico que hay que tener en cuenta. Recordar lo que hemos conversado y finalmente decirles que